Hay muchísima seguridad, hay tanta gente tan poderosa, ¿no? Obviamente es un peligro, ¿no? Que algo les vaya a pasar, que habrá gente que quiera hacerles daño. They are prioritizing self-greed, corporate greed. Amigos, amigas, los saludo desde Davos en Suiza. Un pueblito bien chiquitito, bien frío, que es famoso por sus spots para esquiar, por su nieve por todos lados, sus montañas, panoramas súper fotografiables y porque aquí cada año sucede un evento al cual acuden algunas de las personas más poderosas de todo el planeta. Les estoy hablando de presidentes de países enteros, presidentes de compañías multimillonarias, nombres de la talla de Bill Gates, Jeff Bezos, vienen aquí año con año para poder platicar sobre temas de relevancia para lo que ellos llaman el futuro de nuestro planeta. La verdad es que este es un evento bien polémico, bien controversial. Ahorita vamos a hablar más a detalle sobre esto. Y yo he venido como invitado por parte de Google. Resulta que Google y YouTube y todas sus vertientes tienen una gran presencia en este evento. Así que me dijeron así: oye Luisillo, ¿no te gustaría acudir, ir a algunas conferencias, poder reportar desde tu punto de vista cómo vives la experiencia? Y yo les dije, ¿cómo no? Claro que sí, vamos a congelarnos a la nieve. Ay, les cuento, ahorita que me dieron mi gafete, que fui a registrarme, me hicieron una prueba COVID muy extraña. Yo nunca había hecho una así. A ver, había hecho la típica, ¿no? Que te pican la nariz, que te meten un hisopo enorme hasta el cerebro. Aquí las hacen con saliva. Entonces, literal, te dan un líquido para que hagas gárgaras y luego lo escupas así en un vasito. Está bastante asqueroso, la verdad, pero no sé, al parecer es el nuevo método. Qué asqueroso estuvo eso. Y este evento ha estado sucediendo por 50 años, si no me equivoco, que es la reunión anual del Foro Mundial de la Economía, World Economic Forum. Pues chequen aquí, podemos calar que el idioma que se habla aquí en esta parte de Suiza es el alemán. Vean acá, esto está bien cool. Les digo que yo vengo con Google, ¿no? Yo vengo como uno de los invitados de Google. Pues rentaron un hotel entero, ¿ok? Este hotel de aquí, y chequen, le pusieron su letrero así de el hotel oficial de Google. Este tipo de detallitos me encantan, así las macetas con los colores de Google, los skis, chequen, les digo que acá es mucho para esquiar, de colores, la G prominente de Google. Y tener este tipo de presencias a las marcas, empresas enormes que vienen, les cuesta de verdad millones y millones de dólares. Y sí, justo para este evento todas las rentas aquí se van muy arriba. Les digo que a las marcas les cuesta millones y millones poder tener presencia aquí, al punto en que, y esto es completamente verdadero, muchas de las tiendas que normalmente se ven aquí de, qué sé yo, de ropa, de comida, etcétera, rentan sus espacios a cientos de miles de dólares para la semana que ocupa el evento, porque les sale muy rentable. De igual manera, mucha gente es normal que se mude, así gente que vive aquí se muda durante esta semana, renta su casa por Airbnb o qué sé yo, y le saca miles de dólares a, no sé, tienes un apartamento de un cuarto, de 2 cuartos, bastante normal, y lo puedes rentar en, qué sé yo, sin exagerar, $10,000 la semana. Entonces sí, a la población de este lugar, que por cierto es chiquita, es un pueblo de unos 15,000 habitantes, también por eso es que este evento es tan polémico, que hay que decirlo como es, tan controversial. Mucha gente opina, y con cierto fundamento, que muchos de los que vienen aquí a hablar al evento, a platicar, es como mucho hablar y poco hacer. De igual manera, como que se critica mucho el hecho de que, por ejemplo, hablan mucho sobre crisis económicas, crisis climáticas, pero pues la mayoría de las personas que vienen súper poderosas tienen aviones privados, yates privados, colecciones de propiedades, superautos. Entonces es un poquito como que la gente dice, en fin la hipotenusa, en fin la hipocresía. A la población de este lugar, que por cierto es chiquita, es un pueblo de unos 15,000 habitantes, les gusta por razones económicas, pero a la vez, les digo, es algo muy controversial, algo muy polémico, el hecho de juntar a tantos billionaires, ¿no? A tantos multimillonarios, a hablar sobre el bienestar del mundo, cuando
mucha gente dice así como de, ¿realmente quién es esta persona para opinar? Aunque, a ver, ojo, hay perspectivas de todo tipo, ¿no? Y también hay muchas personas que apoyan el evento y dicen que bueno, que los grandes multimillonarios se unan a las causas, bla, bla, bla. Solamente quería cubrirlo porque sí, es controversial y tenemos que decirlo como es, sin pelos de la tía choncha en la lengua. Pues bueno, vamos a aventurarnos, vamos a vivir la experiencia de Davos 2023. Ahí yo les voy reportando cosillas que me vayan pareciendo interesantes. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Davos, así que diré las ons gehen. Espero estarlo diciendo correctamente, ¿ok? Las ons gehen. Vamos a darle. Oigan, algo muy loco que he observado aquí es que hay muchísima seguridad, pero de verdad tienes que pasar por estos puntos de control. Obviamente tienes que sacar todos tus electrónicos. Y sí, te encuentras con estos puntos de seguridad seguido. Igual cuando vas en coche, seguido te paran. A ver, pues es que yo creo que es bastante obvio, ¿no? Hay tanta gente tan, llamémosle, poderosa, ¿no? Literalmente presidentes de países, de empresas enormes que obviamente es un peligro, ¿no? Que algo les vaya a pasar. Entonces sí, obviamente habrá gente que quiera hacerles daño. De hecho, si alguien quisiera hacer un gran caos, aquí sería un sitio para poder hacerlo. Entonces por eso es que tienen tanta seguridad por todos lados. Pues caminando por aquí, por el evento, me he encontrado a poca gente hispana. Debo decir que la mayoría de las personas que caminan por aquí son europeos y estadounidenses. Entre personalidades conocidas que hemos tenido la oportunidad de saludar o de ver por aquí en el evento están, por ejemplo, el ministro de Economía de Ecuador, también el presidente de Ecuador, el presidente Lasso está aquí, de hecho está acá dentro en este momento, el presidente de Costa Rica de igual manera y, de igual manera tuve la oportunidad de saludar al actor Idris Elba, no sé si sepan quién es bastante famoso, ha hecho muchas películas, sí, también está por aquí, está involucrado en algunas causas y pues esas son algunas de las personalidades que he visto o que he podido saludar caminando aquí por el evento de Davos 2023. Miren, mi compa el Maya y yo ya somos buenos compas y les quiero enseñar su outfit. Exacto, es que ese es el look elegante de un africano, vean eso, ¿eh? Miren, mi compa el Sangu es otro ejemplo de la vestimenta elegante africana. Vean a mi carnal, ¿eh? No. I'm saying that your outfit is so cool. I figured from the eleganta. I said, that sounds like a good word, not a bad word. Esta de aquí es la calle principal de Davos. Se llama la Promenade. Y chequen, esto es lo que sucede durante el evento. Lugares que normalmente son, no sé, restaurantes, cafés, tiendas de ropa para esquiar, se convierten en casas de representación para compañías o bien para países. Por ejemplo, vean, ahí tenemos la de Uber, más adelante para allá está la de Meta, el de Google, que ya se los enseñé. Y para poder adecuar estos espacios, de verdad que les cuesta a las empresas millones de dólares, ni siquiera lo estoy exagerando, millones, porque muchas de ellas traen presentaciones de nuevos productos. Por ejemplo, acá tenemos la de Zoom, ¿no? Una empresa igual muy conocida, ¿no? Ahorita súper usada. Acá tenemos la de Amazon. Entonces he visto que muchas empresas hacen presentaciones de sus productos nuevos y lo hacen con dos finalidades. Una, pues obviamente tener presencia, ¿no? Que la gente los conozca, es una buena imagen estar en un evento así. Y dos, también mucho para conseguir inversionistas. A ver, tal vez una compañía como Amazon no necesita como tal inversionistas, pero sí otras compañías buscan inversión por parte de compañías como Amazon, como Meta, como Google. Entonces por eso es que invierten cientos de miles de dólares, algunos millones de dólares para que se vean bien, para que su empresa tenga una buena imagen pública y pues puedan conseguir más lanita. Vean, esta es la casa más grande este año en Davos, que es la casa de India. De hecho rentaron 3 espacios, miren, es este otro de acá y el de junto. A todo esto, miren, le llaman el India Lounge. Me cuentan, me chismearon de hecho, uno de los choferes que tuve hace ratito, que esta casa el año pasado fue la casa de Rusia. Y pues obviamente es cuando estaba empezando toda la cuestión de la guerra que actualmente se vive y tristemente se va a vivir un buen rato. Y que en efecto
personas vinieron a pintar, a manifestar a la Casa de Rusia. Tachaban el nombre que decía House of Russia y le ponían House of War, ¿no? La Casa de la Guerra, como una manifestación. También eso, aquí este evento de Davos es una plataforma en la cual grandes grupos de manifestantes aprovechan para venir y de verdad invierten todos en sus vuelos, en vuelos para el grupo entero para venir y manifestar, porque saben que aquí están los meros, los que toman las decisiones y los que últimamente quieres que te escuchen, ¿no? Que escuchen por lo cual te estás manifestando. Vean, esto es lo que les digo, aprovechan para manifestar aquí. Algunos estos son de Ucrania, que obviamente están manifestando por la situación actual. Thank you guys. Y así muchos por cuestiones climáticas, manifestaciones, no sé, contra grandes compañías petroleras, contra compañías que explotan a seres humanos, etcétera, etcétera. Aquí es donde esos grupos de manifestaciones aprovechan para estar, porque pues aquí es donde posiblemente serán escuchados, donde está lleno de medios de comunicación. La verdad es que sí se me hace una manifestación estratégicamente muy bien hecha. Y por supuesto que el casino no iba a subrentar su espacio, no. Yo estoy seguro que cuando la noche llegue, todo este evento se va a convertir en un vicio, no lo sé. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Porque sí, piénsenlo, es como, no sé, muchos viendo este video trabajarán en oficinas y tendrán retiros de su oficina, ¿no? De vez en cuando, así de que vamos todos a un hotel, retiro. Este evento es eso, pero para los, para los millonetas, entonces ya nos imaginaremos. Vean qué cool esto. Vamos a tomar ahorita un teleférico, un cochecito, ¿ok? Que nos va a subir a la montaña. Porque algunas de las conferencias que están pasando son como en sitios lindos de Davos. Entonces vamos a ir como a uno de los puntos más altos de toda la población, por ende de toda Europa. Y sí, aquí con nuestro boleto nos llevará un cochecito. ¡Hola, Burgo! Nuestra vida depende de ese cable. O sea, si ese cable se rompe, muerte, ¿no? Muerte instantánea. Oigan, y chequen, para darnos una idea de lo caro que es Suiza, subirnos a este carrito, viaje redondo, 20 francos suizos, que son pues como $20, es muy similar. ¿Qué tal, Sí, es carillo. Linda temporada para visitar Davos, ahorita que hay nieve. Yo creo que sí, los panoramas inigualables. Llegamos con vida, un poco asustados, pero vivos. Vámonos. Vean, acá está el hotel, ok. Acá han de hospedar yo creo que a los invitados más importantes, porque sí es como el hotel bonito, la verdad. Y vean, tiene un restaurantito, tiene una tiendita, y acá es donde suceden las conferencias, ¿no? Algunas de ellas. Arctic Base Camp se llama. Vean qué loco, toda esta es una tienda insulada. Es decir, esto es lo que usan los científicos en, qué sé yo, Antártida, en el Polo Norte, etcétera, etcétera. ¡Qué maravilla!, ¿no? Nunca había estado dentro de una de estas y de verdad que sí, calienta, sí, tremendamente. Sí, afuera está, vaya que helado, ¿qué estaremos a -10, algo así? Y no, ahí se siente rico. Me estaban dando ahorita datos muy interesantes, como datos generales a compartir sobre el calentamiento global y demás. Y es que, por ejemplo, Groenlandia, ¿no? Que es de los territorios con más hielo en el mundo, se está derritiendo al punto en que puedes llenar cada segundo, escúchenme bien, más de 5 millones de botellas de tamaño de vino, o sea, de 3/4 de litro. ¡Holo Borgo!, ¿no? Más de 5 millones de botellas cada segundo. Datos muy impresionantes, muy perturbadores. La cosa es, ¿qué se está haciendo? Pues no mucho. Esa es la conclusión de todo esto. No mucho. Se siguen abriendo muchas fábricas, se siguen unos sin tomar medidas. Nos hemos inmiscuido entre los reporteros internacionales porque va a suceder una rueda de prensa justo acá. Van a venir un grupo de activistas, entre ellos Greta Thunberg, esta chica pues que se ha hecho bastante viral, ha hecho mucho ruido, a hablar sobre muchas cosas. Entre ellas, pues recientemente ella fue arrestada en Alemania por estar manifestando en propiedad privada de una minería de carbón. Esto, a la fecha en que grabo esto, sucedió hace un día. Entonces va a venir aquí a hablar en esta rueda de prensa, entre otras causas. These are the people that we seem to rely on solving our problems, where they have proven time and time again that they are not. They are prioritizing
self-greed, corporate greed. Pues concluyó la rueda de prensa, estuvo interesante. Una de las cosas que me gustó que se dijo fue muchas de las personas que están aquí en Davos, que se supone que es un foro para el bien de la humanidad, son de hecho las personas que le están causando un gran mal a la humanidad. Esa es una de las ironías del evento y eso estuvo muy bien que fue dicho. Ahora, a esto yo añadiré, también aquí hay de verdad personas que están haciendo cosas muy buenas. Yo he llegado a conocer, les voy a dar un ejemplo. Conocí el otro día una chica que tiene una organización que ya desarrolló una investigación, ¿ok? Que determinó que se puede tener maíz que crece más rápido, que usa 40% menos de agua y que de hecho puede dar maíces más grandes. Entonces este es un gran ahorro de agua y un avance para la agricultura. Conocí a otras personas que están haciendo un gran avance en convertir el agua salada en agua completamente potable, ¿ok? Que esto, a ver, esto ya sucede en el mundo, pero se está avanzando más y más en esta tecnología, cosas increíbles. Entonces a esto se añadirá, sí, claro que en este evento están muchos de los grandes villanos del mundo, pero también hay muchos héroes sin capa por ahí. Ahora, en adición a eso, quiero añadir algo y esta opinión posiblemente va a causar polémica, pero yo lo que vi ahí en la sala de prensa fueron 4 jóvenes activistas que no nos dijeron realmente mucho nuevo. Fue el clásico discurso de el mundo es muy bonito y tenemos que cuidarlo y nos estamos acabando nuestro mundo y si nos mantenemos unidos y levantamos la voz, entonces podremos hacer juntos una diferencia. Hay que mantenernos positivos. ¿Saben? Como que este discurso que hemos escuchado tantas veces, sin una propuesta contundente de qué hacer, de cómo hacerlo, de cómo proceder. Algo que dijeron es, hay que acabar con la industria petrolera hoy. Esa es la propuesta que... Y yo de verdad estuve levantando la mano, pero muy, muy alto, intentando que me dejaran hacer una pregunta. No me dieron la palabra, así que quiero hacer la pregunta aquí con todos ustedes. Quiero levantar el tema. No olvidemos que en efecto estamos en un mundo en el cual cada día somos más y más personas y estas personas necesitan trabajos, necesitan dinero para literalmente sobrevivir y la industria petrolera genera millones y millones de trabajo. Entonces, yo sé que la respuesta a esta pregunta es pues evolucionar estos trabajos, ¿no? A otro tipo de energías. Pero esta es una solución que toma muchos años, posiblemente décadas para que evolucione así como tal. Pero a corto plazo, si la propuesta que se hace es detener la industria petrolera hoy, mi pregunta era qué hacer con los millones de personas que dependen de esta energía y de la electricidad que se genera a raíz de esto, etcétera, etcétera. Ese es el tema que quiero poner aquí en la mesa. Si quieren opinar, por favor, levantemos debate aquí abajo en los comentarios. Estuvo bien entrar a la rueda de prensa, me gustó, pero no escuché nada que no hemos escuchado ya cientos y miles de veces en protestas tal y como esta, pero ojo, con esas protestas es que se levanta la voz y posiblemente se haga una diferencia. ¿Cuál es su opinión? Los leo en los comentarios. Pues bueno, tras haber pasado varios días en la reunión anual del Foro Económico Mundial, o bien Davos 2023, aquí les van mis impresiones. Pude conocer a muchas personas que están haciendo cosas increíbles, muy valiosas para el futuro del mundo a corto y largo plazo. Así como también conocí a muchas personas que sinceramente están aquí solamente por el postureo, solamente por la presencia de alguna marca, ya sea propia, personal o de alguna empresa. Fui a muchísimos eventos, muchas pláticas, muchas conferencias y debo decir que hay muchas ideas en el aire que en verdad considero sumamente valiosas. Y a ver, aunque muchas empresas sinceramente nada más están aquí por presencia pública, por difusión, buscando tal vez alguna inversión, esto en efecto podría estar potencializando la economía. Y dentro de todo, algo que me encantó es que muchísimas personas vienen aquí a manifestarse en contra de cambios climáticos, situaciones de explotación laboral, un tema que es sumamente importante, derechos humanos, etcétera, etcétera, porque en efecto aquí están muchos de los oídos que podrían escuchar y podrían llegar a hacer un cambio. Así que sí, en efecto entiendo completamente por qué este evento es tan polémico, por qué tiene tantos haters, tanta gente que va en contra de todos los principios de este evento, y también entiendo por qué hay tantas personas que lo apoyen tanto y lo consideren tan importante. Mi opinión completamente personal sería menos hablar, más actuar, aunque sí que para actuar se necesita hablar, se necesita externar
las ideas. ¿Qué opinan de todo esto, amigos, amigas? ¿Ustedes estaban enterados de este evento? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Por favor, abran debate, abran conversación. Los espero, los leo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Qué bonito estar de vuelta. Este fue el primer video del año. Me tomé unas buenas semanas de descanso y un placer volver a grabar. Este año se vienen muy buenos videos. Adiós.